y creo que su pastor se los ha dicho también. El propósito de ministrar la palabra, de predicar la palabra, nuestro propósito no es darle conclusión a un tema, porque realmente no podríamos acabar, hermanos, un tema, ni en un retiro, porque la palabra es una fuente inagotable. ¿Estamos aquí? La palabra es una fuente inagotable. Los que conocemos la palabra, tiene 66 libros. Amén. 66 libros. Donde dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios, dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad. Pero eso de conocer la verdad es tener un encuentro con la verdad. Y sinceramente, hermano, cada vez que abrimos la palabra, miren, yo escuché a los siervos y yo tengo una costumbre de hacer anotaciones. A mí me enseñaron que es mejor una pálida tinta que una mente brillante, ¿verdad? Eso es un rema que nos dieron hace años con esta cobertura. Y eso es algo, hermanos. Yo tengo libretas desde el año 94. Desde el año 94 tengo libretas, 97, perdón. Desde el 97 tengo libretas escritas de tantos temas que escuché, recibí, y hasta el día de hoy sigo escribiendo, porque realmente yo les daba testimonio a los hermanos que cuando a mí me mandaron a la escuela, sinceramente, bueno, yo no fui al kinder porque no me gustó el kinder. Me abrazaba, recuerdo que me abrazaba de los postes, hermano, no como la canción dice, ¿verdad? Pero me abrazaba del poste, de los cables, de los que colgaban, los que sostenían los postes, y no fui al kinder, sinceramente, pero mi madre me enseñó, hermanos, a estudiar y a escribir. Y cuando fui por primera vez a la primaria, el maestro me decía, más bien el director, porque en ese entonces el director fue el que dijo al maestro, este alumno no puede estar en primero, pues ya sabe leer y escribir. Yo cuando fui a la primaria sabía leer y escribir. Y dice, ¿qué va a hacer? Si los hermanos saben leer y escribir, este sabe leer y escribir. Yo recuerdo, hermano, que durante casi 2 años de la primaria me pusieron a estar leyendo y escribiendo. Y le decía a los hermanos, por algo el Señor, porque cada quien tiene un plan de parte de Dios. Y hasta el día de hoy sigo escribiendo. Y me gusta mucho escribir. Y cada vez que oigo a los ministros, sigo escribiendo. Pero ¿sabe qué? Les decía, la Biblia tiene 66 libros. Y en ellos encontramos los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha lo que le voy a decir. Cada vez que usted abra la Biblia, dígale al Padre, porque la revelación viene de Él. La revelación viene de Él. Padre, óigalo, ruégale al Padre que envíe la revelación a su vida. Y usted venga con su corazón abierto, porque nuestro corazón es esa buena tierra. Diga conmigo, mi corazón es una buena tierra. Amén. Donde se siembra la semilla, que es la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que abre los ojos de su entendimiento para que usted, al leer, entienda lo que lee y entiende lo que oye. A veces estamos oyendo y estamos leyendo sin entendimiento. Y eso, hermano, perdón lo que voy a decir, eso sería sin fruto. Sería un mensaje más. Y hoy escuchamos ya varios mensajes, varias enseñanzas que yo sé que la vida de muchos va a ser transformada.
La palabra no es solamente conocimiento. Oiga esto, es bueno el conocimiento, pero la palabra necesita traer transformación a nuestra vida. Y la transformación es un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Por eso aquí hay renovación y transformación. La renovación es aquí, la transformación es aquí. Amén. ¿Dónde la renovación? Aquí. ¿Y la transformación? Aquí. Mi apóstol me decía, nos enseñó muchas veces, decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. Porque el mensaje del evangelio consiste en dos palabras: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento, cambio de mente. Conversión, cambio de vida, la que nos va transformando. Por eso la vida cristiana es como la luz de la aurora. Oiga eso, es la ruta del cristiano. La ruta del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso todos empezamos en la etapa de oyentes. Diga conmigo, oyentes. Fuerte, oyentes, creyentes, discípulos, siervos, amigos, hijos. Otra vez, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo. Es lo que el Señor viene a hacer. Él viene a llevar a sus hijos, y no cualquier hijo. Por eso dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y llegar a ser es llegar a ser como Él quiere que seamos. Mire, primero nosotros le recibimos a Él, ahora queremos que Él nos reciba a nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos que Él nos reciba a nosotros? Pero ¿sabe a quién recibe? ¿Sabe quién lo recibe? Cuando te diga, cuando tú oigas la voz del Padre que te diga: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Por eso todos empezamos siendo hijos, pero necesitamos ser hijos amados, y fieles. Hijos amados y fieles. Hijos amados y fieles del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y todo eso lo encontramos en la palabra. Por eso la palabra, decía, es una fuente inagotable donde existen tres formas de poder interpretar o ver la palabra: a través de los rudimentos, a través de los misterios y a través de los secretos. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para ¿quiénes? Nosotros y para nuestros hijos. Para nosotros y para nuestros hijos. Entonces es importante, miren, quiero que sepa esto: Dios quiere que su pueblo siempre de alguna manera esté apercibido de cómo Dios habla. Escuche esto, por favor, escuche la voz del Señor, escuche cómo el Señor nos habla, nos ministra, nos enseña. Acuérdense que la palabra, le voy a decir algo, escuche esto por favor con atención. En la palabra usted muchas veces va a oír cosas que no va a entender. Nosotros como predicadores nos cuesta enseñar la palabra. Yo sé que aquí está su pastor presente y hay muchas cosas que se nos hace a veces difícil de poder transmitirle, enseñar. Pero aunque usted venga y escuche, yo le quiero invitar a que usted siempre procure traer su libretita, su lapicero y anótelo, porque lo que no entienda hoy aquí lo va a entender mañana en su casa. ¿Me escuchó? Yo así me pasó. Y por eso a veces que yo me pongo a leer ahí las libretas y digo: wow, esto no lo había entendido así. Y ahora el Señor nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Yo quiero que por favor levante su mano derecha. Todos levanten su mano derecha. Dígale: Padre, te damos a ti la gloria y la honra en esta tarde. Te damos a ti la alabanza y la oración, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te pido que tú nos sigas hablando y traigas esa revelación de tu buena palabra. Permítenos, Señor, cada día
poder oír y entender tu buena palabra. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Danos la gracia de poder oír, leer y guardar tu palabra. Levanta tu voz y dile: Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti damos toda la gloria y la honra. Y te aplaudimos, Señor. Ponte las palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, sinceramente, bueno, yo bendigo a Dios primeramente y bendecimos al pastor David. ¿Cuántos dicen a su pastor? ¿Cuántos bendecimos al pastor David, hermanos? Yo lo bendigo de verdad. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para su vida. Ya lo estaba siguiendo. Pero todo esto, hermano amado, miren, todo esto que usted está viendo, esto es parte de una visión. Esto es una visión. De verdad, eso es una visión. Ella, mira, aquí hay una visión. Él decía a mi esposa: me voy a llevar por eso. Le digo: no, si no es para ti. El problema va a ser que les pintaron el piso, porque a ver qué les dicen, ¿verdad? Pero, hermanas, realmente esto es una visión. Como lo que vio Moisés. ¿Qué vio Moisés? Una zarza. Y acuérdense que Moisés estaba en la función de pastor, porque estaba pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Se acuerdan? Fue ahí donde el Señor se le mostró a través de una visión, a través de una zarza ardiendo. Y dijo Moisés: voy a ir y voy a ver por qué el fuego no se consume. Y fue ahí donde Dios le habló. Fue ahí donde el Señor le dijo lo que Moisés iba a hacer con las ovejas. ¿Saben qué hizo Moisés? Escuchen esto. ¿Saben qué hizo Moisés? Moisés pasó a las ovejas al otro lado. ¿Me están escuchando? ¿Qué hizo Moisés? Pasó a las ovejas del otro lado. Y yo te voy a decir algo. La visión de este retiro, de esta actividad, es para que las ovejas de esta casa, juntamente con su pastor, puedan pasar a otra dimensión. Este retiro va a marcar un antes y un después, porque vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos queremos ir? ¿Cuántos queremos irnos al otro lado? Sí, porque de eso se trata. Se trata de pasar de una dimensión a otra, de un estado a otro. Recuerden, la senda del justo es como la luz de la aurora. Ahora, escuche eso. Por eso, a eso venimos, a orar. Y no por eso, oiga lo que le voy a decir, no es casualidad el texto que se está tomando como base. Los que predicaban y enseñaron la palabra, yo sé que yo le decía al pastor que compartió la palabra, para poder entender claramente lo que el profeta Habacuc especifica en el capítulo 3, porque aquí es una oración de lo que él estaba pidiendo a Dios, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 el profeta Habacuc, hermanos, se hacía varias preguntas y le preguntaba a Dios de lo que él miraba, de lo que él veía, la situación que estaba pasando, todo lo que sus ojos estaban viendo. Entonces, escuchen esto, como que por un momento Habacuc le estaba diciendo al Señor: ¿por qué estás permitiendo eso? Mira lo que está pasando, mira lo que veo, dice, ¿por qué me haces ver tanta iniquidad y haces que vea? Oiga esto: molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Miren, una
estamos viviendo. Vea esto, lea usted, le voy a dejar una tarea, usted en su casa lee el 1 y el 2, pero usted se va a dar cuenta que todo lo que está aquí escrito es un reflejo de lo que usted y yo nos tocó vivir en este tiempo, o de lo que estamos viviendo. Todo lo que está escrito aquí, y muchas veces, por eso Habacuc, como que, hermanos, quería hallar una respuesta. Fue hasta que entonces Dios le habló, porque Dios le habló. Y por eso en el capítulo 2 verso 1 declara y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mí. Queja. Qué tremendo esto, hermano. Yo no sé si usted alguna vez en su vida se ha quejado contra Dios, o le ha preguntado: Señor, ¿y por qué permites esto? ¿O por qué permites que pase esto, o que suceda esto en mi vida? Y hermanos, porque de alguna otra manera, escuche esto, aunque no querramos, lo que está pasando en el mundo, de alguna manera nos va a pasar a traer. Nos va a pasar a traer. Nos va a afectar. Porque realmente, hermanos, los más afectados somos nosotros. Los que queremos agradar a Dios, los que queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso, hermano amado, quiero que me ayuden. No sé, ¿dónde estás, pastor? Bueno, aquí pasa, ¿dónde está el pastor Carlitos? Pastor Carlos, ayúdame, por favor. Quiero que me ayuden con algunos textos. Y esto es tremendo, hermano. Porque realmente la situación que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos miran. Hoy usted enciende el televisor, hermano, y lo que usted lo primero que escucha: violencia, ¿sí o no? Muerte, traición, todo, guerras, rumores de guerras, hambres, todo esto. Pero quiero decir, hermano, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la Biblia lo dice, son señales. Hemos dicho que el Señor no marcó una fecha de su venida, pero sí habló de las señales. Y por eso los discípulos le hicieron la pregunta, tres preguntas, de cuál sería qué, cuándo sería el fin del siglo, cuáles serían, ¿qué dice? Las señales acerca de tu venida. ¿Estamos aquí, hermanos? Escuche eso. Entonces, ya las señales se están dando. Ahora, escuche esto. Lo que va a pasar en el mundo va a pasar, porque escrito está. Y la Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando no es más que el cumplimiento de la misma palabra. Estamos viviendo el tiempo del cumplimiento de la profecía. Lo que se profetizó antes, ahora nos toca a nosotros vivirlo en carne propia. Ahora, escuche esto. Oye, esto es lo que yo quiero de alguna manera enfocar, porque realmente se ha dicho acerca de las señales que hay en el mundo, en el cielo, en la tierra, en Israel, pero yo he estado hablando acerca de esto, de las señales que vamos a tener que ver dentro de la iglesia, porque la iglesia va a tener las señales, y es ahí donde tenemos que prestar atención. ¿Cómo está? Miren, algo que decía siempre nuestra cobertura, nuestro apóstol en vida, decía esta palabra, decía esta pregunta: pregúntate cómo estás. Y decía esta palabra: dedícate tiempo a ti mismo, examina tu propia vida, porque ahorita no es tiempo de juzgar ni lo que está afuera. Ahorita no es tiempo de juzgar a los demás, es más, ni de juzgar a tu hermano, o a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al pastor. Deja, olvídate de eso. Es el tiempo de juzgarse a uno mismo. Es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos, cómo nos encontramos. Y él tiene una palabra: en qué condiciones espirituales, en qué condiciones morales y en qué condiciones físicas te encuentras. ¿Estamos aquí? Es importante esto, porque la persona más importante no es
decir a tu esposa o tu esposo: la persona más importante eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno no son los externos. El enemigo número uno son los internos y somos nosotros mismos. Por eso toda palabra que se está hablando en este tiempo va directamente a nuestra vida personal. Es nuestra vida personal. Y cuando se habla del avivamiento, escuche esto: el avivamiento del final. Oiga lo que le voy a decir: el avivamiento del final, antes de que Cristo venga, no va a ser un avivamiento de aglomeraciones, de multitudes. No, hermano. ¿Sabe cuándo va a ser ese avivamiento? De multitudes. ¿Sabe cuándo? Después de que la iglesia sea arrebatada. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Cuando la iglesia novia sea arrebatada, va a haber un avivamiento, hermano. Ahí hasta los que no querían doblar sus rodillas van a doblar sus rodillas, hermano, y van a clamar a Jehová. Van a estar apasionados de verdad. Porque dígame, ¿quién va a querer sufrir? ¿Quién? Porque por eso dice la Biblia: ay de los que se queden. Ay. Y el ay es de dolor. El ay es de desesperación. Muchos van a buscar la muerte y la muerte va a huir. Entonces, ahí va a ser el verdadero avivamiento. Ahorita se dice: vamos al retiro, no tengo tiempo. Vamos a orar, no tengo tiempo. Vamos a ir a la iglesia, no tengo tiempo. Ahorita la gente está muy preocupada, porque no está ocupada. Lamentablemente la gente no está ocupada. La gente está preocupada. La gente está afanada. La gente está turbada. La verdadera ocupación es esta. Esta es la verdadera ocupación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo quiero empezar diciendo que el verdadero avivamiento de este tiempo va a ser personal. El verdadero avivamiento va a ser personal, va a ser individual. ¿Se entendió? Por eso, cuando le hablaron a Timoteo por el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, le dijo a Timoteo: aviva la obra, aviva el don de Dios, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, y que se te fue dado por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. Y eso está hablando, escuchen esto, porque el avivamiento de cada uno es personal. ¿Se entiende? A su nombre. El avivamiento de cada uno. Acuérdense que hablamos. ¿Qué significa la palabra avivar? ¿Qué significa? ¿Estar qué? Encendido. Estar vivo. Estamos aquí. Es estar levantado. Eso es avivar. Es volver a encender. Es mantenerse encendido. Es mantenerse, hermano, con fuego. Es mantenerse levantado. Es mantenerse despierto. Es mantenerse con vida. Es disfrutar la vida. Y eso, mire, escuche esto. Yo recuerdo, y perdón que lo recuerde tanto esto, porque, hermano, mire, son reglas que se nos dieron. Son reglas que nos dieron. Y yo lo he dicho siempre: cada uno decide vivir la clase de vida que quiera tener. Por eso tú no le puedes echar la culpa. Tú vives como tú quieres vivir. Tú estás como tú quieres estar. No le puedes echar la culpa a alguien más. Cada uno toma la decisión de vivir como quiere vivir. Cada uno toma la decisión de estar como quiere estar. Por eso este último tiempo son tiempos decisivos. Son tiempos determinados. Tú determinas y tú decides la clase de vida que quieres llevar, la clase de vida que quieres tener, la condición en la que quieres vivir. Tú decides. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el avivamiento, hermano amado, lo vas a buscar tú. Tú mismo lo vas a buscar. Tú mismo. Por eso, en este tiempo, oiga esto, en este tiempo se va a marcar la diferencia. Usted escuchó la profecía. ¿Cuántos escuchó la profecía? ¿Cuántos escuchó la profecía? Usted escuchó la profecía. En este tiempo, sinceramente, hermano, vivir una vida agradable a Dios no va a ser fácil. Vivir una vida que agrade a Dios no va a ser fácil. Por eso Pablo
tiene demonio. Y también dijo a Timoteo, y debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y ahí enmarca claramente acerca o respecto a la vida cristiana. Será muy difícil ser cristiano, vivir como cristiano, porque vivir como cristiano no es solamente estar dentro de la congregación. Vivir como cristiano no es tener una Biblia bajo el brazo. Vivir como cristiano, hermano amado, no es venir y cantar unos cantitos y estar ahí sentado un momento de irnos. No, eso no es cristiano. Vivir como cristiano es vivir una vida agradable delante de Dios. Es caminar por Dios y dar testimonio realmente de haber agradado a Dios. Así como caminó Enoc con Dios, así como caminó Noé con Dios. ¿Estamos aquí, vamos? Así como Moisés caminó como viendo al invisible. Así nosotros tenemos que aprender a caminar en este tiempo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso, en el último tiempo va a ser palpable, va a ser visible. Escuche esto. No son los dones, perdónenme, no son los dones, no son las lenguas, no es la profecía. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ¿de qué sirve que yo hablar en lenguas? ¿De qué sirve que yo profetizara y no tengo amor? ¿Sabiduría? Porque realmente en este tiempo la gente cristiana se va a conocer por sus frutos. ¿Por qué se va a conocer? Por sus frutos. El árbol por sus frutos será conocido. ¿Está aquí todavía? Denme un aplauso fuerte al Señor. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Ahora, escuche eso. Entonces, el avivamiento del último tiempo es un avivamiento ¿qué? Personal. ¿Es un avivamiento qué? Personal. Cada uno se va a mantener ¿qué? Vivo. Cada uno va a disfrutar su vida. Cada uno se va a mantener levantado. Cada uno, por eso las recomendaciones que se dieron, ¿saben cuáles fueron? Velar y orar. ¿Sí o no, hermanos? Velar y orar. Estar atentos, estar alertas. Y por eso, hermano, eso es personal. Usted no va a venir que el pastor, a que se empieza a levantarse, a ver, vamos a orar, a ver, vamos a. No, cada uno tiene que aprender a vivir su propia vida. Por eso, el tiempo que estamos viendo es que cada uno va a vivir sus propias experiencias. Y vas a vivir por tu fe, no vas a vivir por la fe de tu pastor. Yo bendigo al pastor, la verdad, pero cada uno va a vivir por su propia fe. Cada uno va a tener experiencias con su propia fe de lo que tú crees. Ahora, según el tema que estamos tratando, porque aquí el tema no es aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad que no? La oración que hace ¿quién? Habacuc. La oración, porque fue una oración que él hizo y es lo que tenemos que hacer. Por eso a nosotros en este tiempo, escuchen esto, tanto empezando con nosotros como pastores, mi responsabilidad. Por eso el temor que tenía el apóstol Pablo era esto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces Pablo tenía ese temor y por eso, ¿saben cuál es la oración de Pablo? ¿Saben cuál es la oración de Pablo, hermanos? Colosenses 1:9. No sé si ellos, ¿no hay otro micrófono que levante como pastor? ¿Hay algún otro micrófono? Sí, Colosenses 1:9 y verso 10. La oración de Pablo, que era así, hermano amado, era esta. Oigan esto, escuchen, vamos a leerlo. A ver, el pastor. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en todas sabidurías y inteligencia espiritual. Oigan esto, ¿cuál es la oración de Pablo? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el verso 10, para que
que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y, ¿qué dice? Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Están aquí, hermano? Entonces, ¿cuál era la oración? No decía, Señor, que sean prosperados sus negocios. Señor, que tengan mucho dinero. Señor, dales un carro del año. Porque eso es lo que ahora se está moviendo. ¿Ah? Los pastores ahora, ore por mí para que compre mi carro del año. Ore por mí para que levante mi casa de 2 pisos. No, esa es la oración de Pablo. No es mala. Pero la oración de Pablo y la oración de los ministros de ese tiempo debe ser esta. Más, como decía, perdón lo que voy a decir, más que un interés material o terrenal, nuestra preocupación debe ser cómo está tu vida espiritual, cómo estás delante de Dios. De pedir al Señor que seas lleno del conocimiento de su voluntad, que lo conozcas a Él, para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso la oración de Habacuc. ¿Cuál fue la oración de Habacuc? El profeta. Ya decíamos, Habacuc significa el que abraza. Escuche eso. Significa Habacuc el que abraza. ¿Por qué? Porque él tenía un amor, él estaba apasionado. ¿Quién es el que abraza? El que agarra, el que no suelta, pero también es alguien que ama, es alguien que cuida, es alguien que protege, es alguien que bendice. El abrazo dice muchas cosas, muchas cosas. Alguien que abraza es alguien que agarra y no lo suelta, pero también es alguien que bendice, es alguien que protege, es alguien que cuida, es alguien que defiende, es alguien que ama. ¿Está aquí todavía? Entonces Habacuc, la oración del profeta Habacuc era esta. ¿Cuál era la oración de Habacuc? Habacuc capítulo 3, verso 2. Escuchen esto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Note esto, note esto. Entonces la oración de Habacuc era esta. La oración de Habacuc era esta. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ya lo dijimos, hermano, lo que estaba viviendo Habacuc. Escuchen esto, por favor. Lo que estaba viviendo Habacuc. ¿Tiempos qué? De violencia. ¿Tiempos de qué? ¿Qué estaba viviendo ahí Habacuc? Ya lo vimos al principio. ¿Había qué? Violencia. ¿Qué había más? Destrucción. ¿Qué había más? Pleito. ¿Qué había más? Contiendas. Hermano, este tiempo es el reflejo del tiempo que nos tocó a nosotros. Entonces, por eso la oración de Habacuc era esta. Oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, dala a conocer. Escuche esto. No es que nosotros íbamos a avivar. No, no, no. Ahí la obra la iba. ¿Quién a avivar? ¿Quién lo iba a avivar? Jehová. No nosotros. No es lo mismo lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí es: aviva tu obra. Porque es lo que queremos, que el Señor avive su obra. Porque esta obra no es del pastor David, esta obra no es de ningún apóstol, no es de ningún profeta, no es de ningún evangelista, no es de ningún maestro, ningún pastor. Esta obra es del Señor. Esta obra la comenzó el Señor. Digo, esta obra la comenzó el Señor. Fuerte diga: esta obra la comenzó el Señor. Amén. Por eso yo sí creo. Yo sí creo. Digo, yo creo. Otra vez, yo creo que Él es mi creador. Él es mi formador. Él es mi redentor. Me puso nombre. Yo soy de Él. Otra vez, yo soy de Él. Otra vez, yo soy de Él. Amén. ¿Lo cree? Denle fuertes palmas al Señor. Entonces, aviva tu obra.
aviva ¿qué? Tu obra. Ya decíamos, avivar. ¿Ahí qué quiere decir? ¿Qué quiere decir avivar ahí? Vivir. Volver a la vida. ¿Escuches? Volver a la vida. Ahí me llama la atención esa palabra. Volver a la vida. Pero aquí está la clave. Porque la oración entonces era aviva tu obra. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Por eso esta iglesia tiene como referencia iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Cristo. Él nos compró, Él nos salvó, Él nos redimió. Él comenzó en nosotros una buena obra. Filipenses 1:6. Esta palabra, hermano, marcando esta casa. Ministerios Elohim ha sido marcada por esa palabra. Filipenses 1:6. Estando seguro, estando persuadido, estando convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra también la perfeccionará. Que aunque el enemigo la ha querido detener, que aunque el enemigo ha querido robar, y aunque el enemigo ha querido destruir, no puede, porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor. Y si el Señor la comenzó, el Señor la perfeccionará. Y realmente en ese tiempo Dios cuidará a su pueblo, Dios cuidará a los suyos, Dios bendecirá a su pueblo. Por eso aquí está el secreto. Aquí está el secreto del avivamiento. ¿Cómo Dios aviva su obra en este tiempo? Y por eso Habacuc lo dijo. Miren, en el capítulo 2, en los últimos versos, el texto que leíamos, Habacuc 2, declara la palabra. Miren, a su nombre. Dice, 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, escuchen esto. ¿Cómo es que Dios va a avivar su obra en este tiempo? Y por eso, hermano, ya lo decía el profeta hace rato. Porque cuando el profeta Habacuc empieza diciendo, ¿qué dice? Oí tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí. Oí tu palabra y temí. Y es que eso es lo que va a marcar la diferencia en ese tiempo. Por eso el último hermano libro del Antiguo Testamento marca cuál va a ser la diferencia del que cree y el que no cree. ¿Se te olvida? Del justo y el injusto, del que le sirve y el que no le sirve. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el temor. En el temor. ¿Sabía usted que el temor no se trae? El temor se aprende. Dios mío, el temor se aprende. Fuerte, el temor se aprende. Otra vez, el temor se aprende. Entonces, hoy Dios quiere ver por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta hipocresía, por qué hay tanto odio, tanto rencor. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios. El temor de Dios se ha perdido. El respeto a Dios se ha perdido. Y por eso en Proverbios capítulo 1 empieza declarando desde el verso 6, hermano. Escuche esto, desde el verso 6, Proverbios 1:6. Léemelo por favor, pastor. ¿Cómo dice? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Sigue leyendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, oiga eso. Oiga eso. ¿Cómo es que vive el temor? ¿Cómo es que se aprende el temor? El temor viene cuando nosotros aprendemos a oír la palabra. El temor viene cuando oímos la palabra. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Miren, 4:6, 9. Vea esto. ¿Cómo dice? A ver, por favor. Por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que con Dios tus ojos han visto, ni se apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es El 4:9. donde está, donde dice, para que aprendas a temerme.
Se lo voy a leer. Aquí lo tengo anotado. Oh, hermano. Me gusta. Verso 10. ¿Cómo dice? El día que estuvieres delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Y qué dice? Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Entonces escuche esto. Escuche esto. Entonces el temor no se trae. ¿El temor qué? Se aprende. Pero se aprende ¿cuándo? Cuando aprendemos a qué? A oír. ¿A oír qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso, en este último tiempo, digo, el último tiempo. ¿Cuál? El último tiempo. Somos la iglesia del último tiempo. ¿Escuchó? Somos la iglesia de qué? Del último tiempo. Y la iglesia del último tiempo es la iglesia que va a ser enseñada. La iglesia del último tiempo es la iglesia que va a ser instruida. La iglesia del último tiempo es la iglesia que va a tener un conocimiento. Escuche eso. Y no a medias. No. Un conocimiento pleno. O sea, no solamente un gnosis. No. Sino una epignosis. Conocimiento pleno. Completo. Que conozca la palabra. Y por eso, Habacuc, cuando dice, oí tu palabra y temí. ¿Por qué? Porque lo que va a marcar la diferencia en ese tiempo de uno que cree y uno que no cree, y uno que sirve y otro que sirve, que sí sirve. Porque escucha esto. Está en el temor de Dios. Está en el respeto a Dios. Está en honrar a Dios. Porque hoy en día, le vuelvo a repetir, muchos se dicen ser cristianos, pero cristianos a su manera. Muchos sirven al Señor, pero sirven a su manera. ¿Estamos aquí todavía? Viven como quieren, andan como quieren, pero no van de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por eso, en el último tiempo, Dios dice, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, pero más bienaventurados son los que guardan la palabra de esta profecía. Porque Dios dice, por cuanto guardaste la palabra, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces hay un compromiso de parte de Dios para aquellos no que solamente oyen, no solamente leen, sino que guardan la palabra. Y por eso, escuche esto, el avivamiento que Dios trae sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su obra, porque Él comenzó una buena obra y Él la va a perfeccionar. Pero ese avivamiento que Él trae sobre su obra, dice la palabra. Lea por favor el versículo 4. ¿Qué dice nuestro Habacuc 3:3? ¿Qué dice? Ahí está, ahí empieza. Dios vendrá, ¿qué dice? Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Oye esto, Dios vendrá de Temán. Dos cosas. Aquí hay dos cosas que quiero enseñar. Dios vendrá de Temán. ¿Y qué dice? El santo desde el monte. ¿Y el santo? ¿Desde dónde? Desde el monte Parán. Escuche esto. Dios vendrá de Temán. Repítame, hermano. Dios vendrá de Temán. Otra vez digan, Dios vendrá de Temán. Dios vendrá de Temán. Ahora otra vez, Dios vendrá de Temán. Dios vendrá de Temán. Eso, Dios vendrá de Temán. Escuche esto. Temán significa el sur. Y aquí está la clave. Aquí está la clave, hermano. Y el sur, ahí usted busque los que les gusta estudiar, los que les gusta leer, los que les gusta escudriñar la palabra, usted va a encontrar que Temán, hermano amado, empieza diciendo
el sur, como estando a la derecha de una persona que mira hacia el este, austral o austro, sur, que quiere decir viento del sur. Digo, viento del sur. Fuerte, diga, viento del sur. Otra vez, viento del sur. Miren, en la Biblia nos habla de 4 vientos. Escuche esto, 4 vientos, que son los vientos naturales. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Hermano amado, oiga esto. Cantares capítulo 4 y Job capítulo 37. Job, léeme por favor, que me lea Job 37, 17, por favor. Job 37, 17. ¿Cómo dice? Escuche, hermano. Porque están calientes tus vestidos cuando la sosiega la tierra, cuando él sosiega la tierra con el viento del sur. Oigan esto, viento del sur. Pero el viento del sur, véanlo, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Qué hace ahí? Porque están calientes tus vestidos. Oiga esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el viento del sur? Para calentar. ¿Saben bien, hermanos? El viento del sur sirve para qué? Para calentar. ¿Calentar qué? ¿Y los vestidos qué representan? Hermanos, ¿qué representan los vestidos? Iglesia, ¿qué representan las escrituras? Según la Biblia, dice: mirad cuán bueno es habitar, es como el buen óleo, cabeza, barbas, vestidos. Entonces, ¿quién es cabeza? La barba y vestidos. Iglesia. Seguidamente. Entonces, ¿para calentar qué? Tus vestidos. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿De quién? Iglesia. De la iglesia. Porque Dios viene ¿de dónde? De Temán. Temán significa sur. Y eso, hermano amado, escuche. Léame por favor, Cantares, por favor, capítulo 4, verso 16. Por favor. Ayúdenme, pastores, a él que lea más rápido. Levántate alquilón y ven austro, soplad en mi huerto, desprendas de sus aromas, venga amado mío a su huerto y coma de su dulce fruto. Oiga esto, el Señor viene para llevar ¿qué? Para llevar fruto. Pero escuche esto, sople aquilón, sople austro. Austro es el viento del sur. Y escuche esto, el sur representa un viento agradable, sosegado, que trae paz. Existen 4 vientos: el viento del norte, el viento del sur, el viento del este y el viento del oeste. Esos vientos, hermano amado, son los vientos naturales, aunque hay un viento sobrenatural que opera por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando a Ezequiel le dice en el capítulo 37, se le habla y dice a los 4 vientos, pero viene un viento que es el viento del Espíritu Santo, que es el que trae ¿qué? El mover de Dios, el fluir de Dios, el avivar de Dios. Escuche esto, pero vea esto. Entonces, los vientos en la Biblia, y especialmente el viento del sur, sirve para ¿qué? Para calentar ¿qué? Las vestiduras. ¿Qué es qué? La iglesia, que es la obra, que es el cuerpo de Cristo. Escuche esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo un tiempo donde la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces necesitamos que la obra se mantenga ¿qué? Animada, se mantenga ¿qué? Encendida, se mantenga ¿qué? Levantada. Escuche esto. Pero necesitamos ¿qué? El viento de y la Biblia habla en el Salmo 104. Mire por favor, Salmo 104. Si lo lees, pastor Carlitos, por favor. Versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros. Dígame, el que hace a los vientos sus mensajeros. Repítalo, el que hace a los vientos sus mensajeros. Entonces, los vientos que traen. Mensajes. ¿Qué traen los vientos? Mensajes. ¿Y lo que dice? Y a las flamas del fuego. ¿Y llamas de qué dice? Y a las flamas del fuego Y a las llamas del fuego. sus ministros. Sus ministros. Entonces, ¿quiénes son los mensajeros?
De sus. ¿Para qué? Para que vengan a encender, para que vengan a avivar, para que vengan a hablar. Por eso, hermano, usted aquí en esta casa, Dios ha enviado un viento del sur a través de un ministerio, aleluya, un ministerio pastoral, y que ahora el Señor quiere que su ministro pastoral se convierta en un ministro magistral, para que a través de la palabra magistral venga a encender esta casa y que la iglesia se mantenga avivada en medio de los tiempos. Y aunque venga la tempestad, y aunque vengan las aguas, y aunque vengan los ríos y soplen los vientos contrarios, la casa se va a mantener encendida a través de esta visión que se está marcando aquí en Ocosingo, Chiapas, aquí en la iglesia de Ocosingo, Chiapas. Habrá gloria de Dios, habrá presencia de Dios, habrá Espíritu Santo operando en esta casa. Porque cada vez que su ministro venga y hable, ¿va a qué? ¿Va a qué? Va a soplar. Y va a soplar palabra. ¿Qué va a soplar? ¿Qué va a soplar? Porque es a través de la palabra que usted va a ser avivado. ¿Cómo va a avivar? Por eso la oración de Bakú. Aviva tú. Aviva tú. Aviva tu obra. ¿Y cómo la empezó a avivar? A través de Dios viene de mano. Viento del sur. Que viene a calentar ¿qué? Vestiduras. Y los vientos son ministros, mensajeros, que tienen una palabra de fuego, que tienen una palabra de aliento, que tienen una palabra de vida. Por eso la primera, oye esto, la primera administración de la palabra, según Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, escuche esto por favor, hermano amado. Dice la escritura, ¿ven, pastores? Porque la palabra de Dios es viva y Porque la palabra de Dios primeramente dice que es viva viva. y eficaz. Viva, y busque ahí lo que significa viva. Habla de la parte habla del sol. Y el Señor viene a soplar vida, sol, para que el hombre, para que el cristiano, perdónenme hermano, por eso muchos cristianos que vienen a oír y se encuentra apagado, se encuentra preocupado, se encuentra sosedado, se encuentra ahí triste, amargado. Escuche esto. El primer avivamiento de Dios en este tiempo, mire, escuche esto, va a ser a través de la palabra. Para que Dios avive su obra en este tiempo, va a ser a través de la palabra. A través de la palabra. La palabra que es que viva, eficaz, cortante, penetrante y poderosa. Dios mío, la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante y poderosa. Pero primero, el primer efecto es que viva. Viva. ¿Por qué? Porque lo primero que va a traer, por eso por la palabra fueron creadas todas las cosas. La palabra tiene poder para transformar. Pastor, no dejes de enseñar. Porque miren, los cultos no son emoción. Perdónenme, a veces queremos la gente emocionarla. No, la gente tenemos que convencerla. Y el que convence no somos nosotros. La gente va a ser convencida por la palabra y el Espíritu Santo que le va a hablar, le va a enseñar, le va a reunir, le va a mostrar las cosas que se tienen que hacer. Dándoles un fuerte aplauso a la palabra bendita del Señor. Dándoles un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. A su nombre. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que Dios va a mandar avivamiento a su obra. Y a través de sus ministros. El ministerio apostólico. Ustedes están oír palabra apostólica, oír palabra profética, oír palabra evangelística, oír palabra pastoral, oír palabra magistral. Y por eso la palabra magistral, escuche esto, por eso en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, donde habla ahí la palabra
Deuteronomio es el número 5. El número 5 en la Biblia. Y el número 5 ahí. Por eso, de Génesis a Deuteronomio son 5 libros. Y en el Deuteronomio es donde se viene a confirmar la palabra. Por eso Deuteronomio quiere decir palabra. ¿Por qué? Porque Génesis habla del principio. Y es ahí donde el cristiano nace de nuevo. Eso habla de la salida, donde el ministro, donde los hijos tienen que salir del mundo, salir, dejar todo aquello que les estorba, de Levítico, donde el pueblo tiene que servir al Señor, en Números, donde el pueblo tiene que aprender a vivir y habitar en familia, pero Deuteronomio es donde el pueblo tiene que amar a Dios, tiene que amar su palabra, obedecer su palabra, guardar su palabra para tener a Dios. Amén. A su nombre. Porque si tú no oyes palabra, perdona, te vas a ser fiel. Lucas, los que iban a Emmaús, dice la palabra, que escuchen esto, hermano. Lucas 24, que decía, ¿acaso no ardía? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Escuches. Y cuando nos abría las escrituras. Entonces, cuando abrimos la escritura, verso 32, ¿qué dice? Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Por eso, hermano, Dios va a traer un avivamiento a su obra a través de la palabra Dabar. Y cuando tú vengas y oigas y abres la escritura y tu pastor te empieza a enseñar y a ministrar, hermano, tal vez te va a doler, tal vez te va a lastimar, porque la espada es una espada de dos sabiduría, que corta, que penetra, pero también sana. Y hiere y sana. Y hiere y sana. Vas a decir, ¡ay, qué duro está esto! Pero ¿sabes qué? Tu corazón va a arder. Tu corazón se va a apasionar y te vas a enamorar de Dios y vas a amar su palabra y vas a dar su venida y vas a decir, Señor, habla que tu siervo oye, habla que tu sierva oye, háblame, porque aquí estoy para hacer tu voluntad. Vas a oír la palabra, no te vas a cansar de venir y oír la palabra, porque cada vez que la palabra se abierta, el Señor va a hablar a tu corazón y tu corazón va a empezar a arder, va a mantenerse avivado, va a recibir vida, va a tener el fuego de Dios, y ahí empieza, escucha esto, el avivamiento personal. Entonces Dios aviva su obra por medio de su obra por medio de su a través de sus para que el que venga y oiga entienda. Y esa palabra, por eso tú necesitas entender. Mira, en los últimos versos de ese texto, Lucas 24, y dice, pero el Señor abrió los ojos de su entendimiento. Abrió su entendimiento para que entendiesen, para que comprendiesen las escrituras. Perdónenme, hermano, estamos en un tiempo donde la gente solamente cumple por venir a oír. Por eso ellos iban a Emmaús, y Emmaús quiere decir tibieza. El peligro más grande de este tiempo de la iglesia es que se convierta en religiosa, que sea cristiano solamente de palabra, que sea cristiano solamente de dicho, pero no vive la palabra, no obedece la palabra, no ama a Dios, no ama su palabra, no ama su venida. Perdónenme, hermano, pero tenemos que marcar la diferencia. Por eso, ahora sí, como dice el canto, hazme fiel, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Se planea? Aunque tiemble, llueve, relampaguee. Mira, hermano, yo no sé si es una cosa, mire, Dios nos puso en un lugar donde si algo hemos visto, que la gente ama oír la palabra. Y cuando oyen la palabra, la gente, por eso les digo a mis hermanos, no podemos suspender ninguna actividad. ¿Por qué? Porque la gente ahí está. La gente ahí está.
en discipulados, en cultos. Todos los días tenemos actividad, todos los días. No hay un día que no haya actividad. Y todos los días hay palabra. Y todos los días hay gente escuchando. Y hay gente escuchando. Y hay gente escuchando. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír y quiere entender. ¿Saben por qué? Porque estamos en el tiempo de la preparación. Y por eso Dios empieza por Germán. Pero termina ¿dónde? ¿Dónde termina? Parán. Parán. ¿Y saben qué le trae Parán? Eso. Pastor, eso es Parán. Eso que está ahí. Eso es Parán. Esa figura que tienes ahí. Pues, eso es Parán. Porque Parán quiere decir ornamento, belleza. La iglesia tiene que estar ¿qué? Preparándose para cuando se vaya hermosa, se vaya bella, se vaya con una apariencia de hermosura, de gloria, de poder. Entonces, ¿cómo es que se va a embellecer la iglesia? ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia cambiada, por una iglesia preparada, por una iglesia hermosa, gloriosa, santa, limpia, sin mancha, sin arruga. Su nombre está como adornada. ¿Cómo se va la novia? Toda mechuda. ¿Cómo se va la novia? Toda chacruda. ¿Ah? ¿Con sus dos pelitas en la nariz? No. La iglesia se va hermosa. Busquen lo que es para. Por eso para empieza con hermano y termina con para. ¿Por qué? Porque al final de la iglesia. Por eso cuando la vean en la iglesia, ¿quién es esta? Que sube. Hermosa. Hermosa. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra la iglesia va a ser hermoseada. Solo a través de la iglesia, la palabra, la iglesia va a ser preparada. Solo a través de la palabra. ¿Cuál palabra? Dabar. ¿Cuál es el Dabar? Cristo mismo. Por eso Él comenzó la obra y Él la va a terminar. Juan 1:1 dice la palabra, en el principio era Él, verbo es Dabar. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Dios comenzó su obra y Dios la va a terminar. Por eso cuando la presenta hermosa, dice Efesios 5, dice a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Tiene un derivado de la palabra que es parar, que es alabarse, decorar. Por eso es que ahora, escúcheme. ¿Quién es la que, según la Biblia, quién es la mujer que va a ser alabada? A ver, ¿quién es? Pero bueno, la Biblia, hermano. No me lo digas así. ¿Quién es la mujer que va a ser alabada? La mujer que teme a Jehová. Esa va a ser alabada. Por eso que decía, ¿quién es esta? Que se muestra como la luna, como el alba, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente. Aleluya. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque es ornamento. Es belleza. ¿Cómo vamos a preparar la iglesia? Por una. Entonces, arriba tu obra. Arriba tu obra. En Dios los tiempos. Y dar a conocer por qué. Porque eso va a marcar la diferencia. Va a decir, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quiénes son aquellos que están preparando? Los que están oyendo y los que están obedeciendo la palabra de Dios. Y los están llevando a vivir una vida temerosa delante de Dios. Y eso los va a honrar delante de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Y el hombre y la mujer que teme a Jehová. Por eso dice el Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos al lado de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo al lado de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y verás el bien de tu casa todos los días de tu vida. Aleluya. Hermano, vive temiendo a Dios y vas a ver, tú vas a hacer la diferencia. Y te van a preguntar cómo haces. No, es que no lo hago yo, es la gracia de Dios conmigo. Y te vi y el Señor marcó la diferencia. Por la gracia de Dios, solo lo que sabe. ¡A su nombre! Gloria. Entonces, arriba
sur. Búsquelo ahí. Por eso, hermano, mire, el arreglamiento comienza con la palabra. 3 veces en el Salmo 119. Lean, por favor. Nada más, ya también, porque ya se nos fue el día. Santo Dios. Lean, por favor. Salmo 119. Primero lean el 25. A ver, hay que leer el 25. Luego leer el 107 y por último el 154. A ver, por favor. ¿Cómo dice, pastor? Abatida hasta el alma. Dice, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. 107. Ahí mismo. Afligidos en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 154. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Noten, ahí marca 3 cosas. 3 cosas. ¿Por qué? Porque venir el Temán, el viento del sur. ¿Sabe qué trae el viento del sur? Trae paz. Y por eso una señal de la iglesia que se llama levantamiento es que sin paz y sin santidad. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué hace cuando la palabra viene? ¿Saben qué es lo que hace? Según el Salmo 25. Salmo 119, 25. ¿Saben qué dice? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma en el otro? Abatida. El alma está batida. El polvo está Hasta el polvo está batida. ¿Saben que muchos cristianos hasta su alma abatida? En el otro, en eso, redímeme. redímeme. Redímeme según tu palabra. Redímeme, dice. Vivifícame con tu palabra. Sí, pero ese es el tercero. El segundo. No, el segundo, el tercero, redímeme. Afligido estoy. Afligido estoy. De gran manera. En gran manera. Vivifica. Y por último, redime. ¿Por qué? Porque lo último que regresa es la redención completa. Por eso lo que esperamos usted y yo es la redención. Y esta redención la hace el Espíritu Santo. Por eso Efesios 4:30 dice que fuimos sellados con su Espíritu para el día de la redención. ¿Qué esperamos nosotros? Ser redimidos. ¿Qué es eso? Ser tratados, ser levantados. Pero nadie es sacado de esta tierra si no se prepara antes. Y la manera de prepararse es que oiga la palabra y tema al Señor y se prepara. ¿Quién se va a preparar? El que oye y teme. Porque el que oye y no teme no se va a preparar. Y el que no se prepare, que escuche esto, que me perdone, pero se va a quedar. Y nosotros como pastores no queremos que ninguno se quede. ¿No? Sí, pastor David, ¿quieres que se quede alguno de tus ovejas? No. Por eso queremos que hoy y teme y se prepare para cuando Cristo venga nos vayamos a ver. ¿Cuántos queremos eso? Entonces, ¿en qué consiste la vida? Beber y preparar. La verdad. Eso es lo que se hace. Por eso es importante eso. Por eso estos altares, esto es tu vida misma, es mi vida. Esto es mi vida. Por eso haz un altar personal de comunión con Dios, de relación con Dios, y prepárate, porque cuando pasemos atrás de ese velo nos vamos a parecer a ti, que comenzó en nosotros la buena obra y que la va a perfeccionar. Cuando pasemos atrás de ese velo nos pareceremos a sus semejanzas. ¿Cuántos esperamos ese día? ¿Se lo digo? ¿Cómo se le pide de fuertes palmas? ¿Me entendieron, hermanos? ¿Sí? ¿Me entendieron? Esta es la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso, mire, hermanos, usted no espere que diga, hermanos, pase, vamos a orar. Esto es una necesidad personal. ¿Sabe qué he aprendido yo? ¿Sabe qué he aprendido yo? Yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Eso sabes? Cuando vas a alabar a Dios, y por eso ahí termina diciendo, ahí de la oración, dice, capítulo 3, verso 2, verso 3. ¿Sabe qué dice? Oye lo que dice, léelo, pastor.
dice, Dios vendrá desde Temán, Jesús, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Imagínense, hermano. Imagínense. Por eso, en aquel día van a ser dos días que van a sorprender fuertemente, según la Biblia. El primer día es el grande y terrible, pero el segundo día es grande y glorioso. Aleluya. ¿Qué día quieres ver tú? ¿El grande y terrible o el grande y glorioso? Grande y glorioso. A ver, ¿qué día quieres ver? ¿El grande y terrible o el grande y glorioso? Grande y glorioso. Porque para muchos va a ser terrible, pero para muchos va a ser glorioso. Y yo quiero ver el día glorioso del Señor, que su gloria llene la tierra y la tierra se llena de alabanza del Señor. Por eso la iglesia va a ser alabada. Va a ser alabada. ¿Quién? La que se prepara, porque la que se queda va a ser de la gente. Hace rato sí. Entonces, hermanos, Literalmente lo sentí aquí. yo les pregunto, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿A qué hemos venido? Repito, esta es la visión de esta casa, de este tiempo. ¿Cómo? Ya está dicho. A través de la palabra. Ya escuchó palabra de parte de Dios a través de sus ministros. Ya escuchó, ya entendió. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Señor. ¿Quiere usted venir? Pastor, quiero invitar que vengas, por favor. Yo invito a los pastores, especialmente al pastor de esta casa. Venimos a decirle al pastor que somos un equipo, somos una familia, somos un ministerio.